Sed santos porque yo soy santo. De nuevo, a la cuenta de 3 lo decimos todos juntos el texto bíblico. 3, 2, 1. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La palabra santo o santidad tiene 3 significados principales: escogidos, apartados y consagrados. Escogidos, apartados y consagrados. Escogidos porque Dios nos llamó por gracia antes de nacer. Mire qué lindo. Efesios 1:4. Quien lo encuentre, lo lee. ¿Qué dice? Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que escogidos fuimos por gracia antes de nacer. ¿Qué dice? Amén. Hermanos, esto es una bendición de Dios. Habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido para que seamos santos, apartados y consagrados. Consagrado, hermano, nosotros respondemos entregándonos totalmente a Él. Eso es estar consagrado. Respondemos al Señor entregándonos totalmente a Él. Y para darle un ejemplo bien práctico de la consagración humana, por decir algo, hablemos del mejor futbolista del mundo, Messi. Aunque no le guste a los madridistas, yo creo que no hay uno, aquí todos somos salvos. Messi, el mejor futbolista del mundo. Le pregunto yo, ¿alguna vez ha visto usted una foto de Messi comiéndose una burger, una Big Mac con 4 papas y tacos mixtos? ¿Verdad que no? Y atorzonado ahí en el restaurante comiendo frito. Nunca lo va a ver así. Me va a decir quizás porque nunca se deja tomar fotos así. No. Es porque él está consagrado a su equipo desde los ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Cheque de cuántos años entró Messi al Barça. Desde que era un niño. Desde que era un niño. Los videos lo muestran a él. Desde entonces lo apartaron y lo consagraron. Vive consagrado para el fútbol. Él no va a comer lo que no debe comer. Él no va a beber como llegamos nosotros a la casa a veces, ¿verdad? A tomar soda bien fría, ¿verdad? Y lléneme el vaso de soda y andamos buscando el refil, ¿verdad? Estos tipos se consagran. No pueden comer mal. Póngame a mí a jugar a la par de Messi, hermano, a ver cómo me va. A la vuelta estoy vomitando, hermano. No puedo. Porque él fue consagrado para eso. Y nosotros hemos sido consagrados para Dios. Gracias por lo que dijeron, amén. Usted y yo estamos consagrados para Dios. ¿Desde cuándo, hermano? Desde antes de nacer. En pocas palabras, hermano, Dios nos elige, nos separa y nosotros nos dedicamos a vivir para su gloria. Voy a hablar de 2 etapas de la santidad según la Biblia, ¿verdad? La primera es más que todo relacionada a la ley y a la pureza ceremonial. Veamos cómo era la santidad en la ley relacionada a la pureza, a la pureza ceremonial. Todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, la ley de Moisés, la Torá,
está relacionado a la santidad, a la pureza ceremonial. La pureza ceremonial, hermanos, está relacionada con rituales, sacrificios y normas externas del pueblo de Israel. La santidad se manifiesta en acciones externas, limpieza como un ritual y obediencia a la ley. ¿Cuál era el propósito de este tipo de pureza ceremonial? Mantener la relación con Dios y separar lo santo de lo común. Por eso Levítico dice: sed santos porque yo soy santo, no os contaminéis con ningún animal impuro. Eso lo dicen Levíticos 11:44. Esa era un tipo de pureza ceremonial por parte del pueblo hebreo dedicado para Dios. La tribu emblema de esa pureza era la tribu de Leví, que eran consagrados para Dios. Era tan extrema esa consagración, hermanos, que la ley le prohibía al pueblo de Israel que sobre ellos estuviera un sacerdote o un levita que tuviera cualquier tipo de defecto físico. Era tomado como impureza. El sacerdote no podía ser tuerto, cojo, manco, ni panzón. Ya estuviera yo buscando otra cosa que hacer, hermano. El sacerdote tenía que ser un hombre perfecto. ¿Acaso eso no habla de que tenemos que ser perfectos para el Señor, hermano? Nunca lo vamos a lograr, pastor. No, pero nuestra vida diaria debe estar conducida a buscar esa perfección en Cristo Jesús. También la santidad está muy ligada a la pureza moral en nuestros tiempos, relacionada a los pensamientos, emociones y conducta diaria. La santidad se refleja en la integridad interior y la obediencia voluntaria a Dios. Vivir de manera agradable a Dios y testificar de su carácter en el mundo. Por eso Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Ya he hecho esta pregunta y la voy a volver a hacer. No es una doctrina, pero si tuviésemos que escoger una parte de nuestro cuerpo para elegir y decir en qué parte de nuestro cuerpo físico se aloja la salvación, ¿a dónde? ¿Dónde escogeríamos? Si tuviéramos que elegir una parte de nuestro cuerpo y decir que es ahí donde se aloja la salvación, ¿dónde sería? En el corazón, me dice alguien. Fíjese que no. Saque el corazón y solo es una bola es un órgano que bombea sangre, no sabe nada. Es más, hasta le pueden hacer un trasplante de corazón hoy y sigue vivo, ¿sí o no? Claro. En el estómago, me dicen uno. Pues yo soy bien santo, hermano, y salvo. Si tenemos que escoger una parte del cuerpo donde se aloja la salvación, está en la cabeza. Está aquí. No hay trasplante de cabeza. Está aquí. Adentro, en su cerebro, ahí tenemos nuestro cráneo protege su cerebro y su cerebro está compuesto de miles de células nerviosas y aquí se aloja la voluntad, se aloja todo lo que son glándulas cerebrales que dirigen nuestras emociones.
Cuando usted está triste, no está triste. El novio le dice a la novia, ¿verdad? Me haces falta, te extraño porque te amo con todo mi corazón, le dice. Y no, no es cierto. Se está refiriendo a un corazón espiritual que se aloja en nuestra cabeza. Cuando alguien muere cerebralmente, dice muerte cerebral, ya no se puede hacer nada, no hay vuelta atrás. Prácticamente ya no tiene vida. Tal vez sus pulmones están respirando, pero su cerebro se desfalleció. La santidad, esta parte es bien importante, la santidad es inherente al cristiano. La santidad es inherente al cristiano. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy bonito. Dice que el sumo sacerdote llevaba en la frente, mire, y aquí está el dibujo. El sumo sacerdote llevaba en la frente una lámina de oro, y esa lámina de oro tenía una inscripción. ¿Qué decía? Santidad a Jehová. ¿Por qué no se la puso en el pectoral? ¿Por qué no se le dijo, ponétela aquí en el lomo? O andala ahí en la cartera. ¿Ha visto cristianos que andan la santidad en la cartera, verdad? El fin de año. El año pasado me mandaron mire, me dice, aquí está su mejor miembro, me dijeron. Me mandan la foto de la hermana en la fiesta, bailando. Hermana, le digo, y la santidad la metió ahí en la cartera. Ahí está en la cartera, hermano. La santidad no se anda en la cartera. La santidad no se anda en la bolsa del pantalón. Se reflejaba aquí en la frente con una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Porque debe verse. La santidad se refleja. Esto, hermano, simbolizaba que su santidad no dependía solo de lo que hacía, sino de su posición y de su consagración ante Dios. La santidad es inherente al cristiano porque representa a Dios delante de todo el Nejapa, de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, de esta sociedad, y está apartado para el servicio y consagrado a Dios. Hermanos, es mi anhelo, mi objetivo, mi deseo, que el día que Cristo venga, todos los cristianos de Torre Fuerte nos vayamos con Él. Eso significa que yo estoy en la obligación de hablarle con amor a usted y decirle, hermano, eso no está bien, no está bien. Nosotros no podemos ser malos vecinos, no podemos ser vecinos problemáticos, nosotros no podemos ser cristianos malcriados, deshonestos, callejeros, bulliciosos, pendencieros. Bueno, y vos tal por cual que no es, y dar mal ejemplo. Nosotros tenemos que ser cristianos ejemplares. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy ¿de quién? De Cristo. La santidad inherente al cristiano es una obligación y al mismo tiempo es una bendición. Usted mismo está obligado a usted mismo a ser santo, a obligar a su carne, a someter la carne para ser santo. Cada creyente es escogido, apartado y consagrado por Dios. Su santidad, hermano, no se basa únicamente en obras, sino en ser hijo de Dios por fe, llamado a vivir separado. ¿Separado de qué? Del pecado. Separado del pecado. Vivir en integridad, en pureza y obediencia, reflejando a Cristo en todo. La santidad del creyente es más evidente, como la lámina en el frente del sumo sacerdote, porque representa a Dios delante del pueblo. Debe mantener pureza interior, integridad
y fidelidad en su servicio. Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que toca a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Así era tomado el sumo sacerdote. Ahora nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, escogido por Dios. La santidad, hermanos, es inherente por la consagración y la posición que tenemos delante de Dios, tanto para todos los cristianos como para aquellos que son llamados a ejercer un ministerio adentro de la iglesia. Alguien hizo esta división de los pecados que podemos cometer y decía los pecados de la carne, los pecados en el espíritu y los pecados del alma. Los pecados de la carne, hermano, los que nos alejan de la santidad, pecados de la carne, del alma y del espíritu, son los que nos alejan de la santidad y no nos permiten ser santos. Por ejemplo, los pecados principalmente o en primer lugar, los pecados de la carne, que tienen que ver con los deseos y acciones desordenadas que surgen de la naturaleza humana, la naturaleza caída, y se expresan físicamente. La palabra del Señor dice en Gálatas, porque, ¿qué dice de las obras de la carne? ¿Qué dice acerca de las obras de la carne? Gálatas. Evidentes son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir que son evidentes? Que se ven. Notorias son las obras de la carne. Se notan. Se notan. Ahora bien, ¿se notan sí o no? Se notan. Cuando el hermano mira con otros ojos a la hermana, se nota. Cuando el hermano viene con algunos traguitos de más, ¿verdad? Usted le siente. Se notan. Son evidentes. Evidentes son las obras de la carne. Se notan. ¿Cuáles son estos pecados de la carne? Los que tienen que ver con nuestro físico. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la borrachera, la embriaguez, la glotonería, la violencia física. Son evidentes. Evidentes son las obras de la carne. Aquí en Apopa mi papá tenía un dúo. Mi papá nunca se dio cuenta por cuenta propia, pero alguien le decía: hermano, fíjese que el dúo que canta el domingo, el sábado andan ahí, ¿se acuerdan de la Praviana? El sábado los hermanos del dúo Voces de Salvación se llamaban. El sábado cantaban en la Praviana, se echaban sus traguitos y a las 9 estaban en la iglesia adorando al Señor. Y mi papá a la hora de predicar decía: ¿dónde estuvieron anoche? Y los dos decían: en Cristo, decían. ¿Dónde estuvimos anoche? Decía mi papá. En Cristo, decían los dos sinvergüenza que habían estado allá. Y se les notaba, llegaban algo tocadito, ¿verdad? Usted va a tratar de ocultarlo. ¿Cómo? Aquel come chicle, ¿verdad? Y usted ahí trata de que no se le note. Pero son evidentes las obras de la carne. Poco a poco dan a luz. ¿Cómo? A través de nuestras pláticas, a través de nuestras obras, a través de el saludo, cómo yo saludo a las hermanas, cómo las miro, cómo las veo. Rápido, una hermana en el espíritu va a decir: el pastor no ha orado lo suficiente, él me ve distinto, porque de todo encontramos en la viña del Señor, hermano, hasta pastores, hermanos, son evidentes las obras de la carne. En el sexo opuesto, las hermanas, ellas, esa cuestión de la inmoralidad, digamos, todo lo que tiene que ver con aspectos de la sexualidad, las hermanas lo ocultan un poco, mucho, son más, ¿cómo pudiéramos decir? No, son más por ahí,
Pero cuando usted disimula algo, por ahí, más prudentes. Pero los pecados de la lengua se notan un poquito más. Hermana, mire, le voy a contar algo para que oremos, le decimos. Fíjese que yo por allá abajo vi a otro hermano que está, pero es para que oremos. Y usted que lo siente en el Espíritu sabe que no lo está haciendo para que oremos. Es evidente que la hermana padece de la lengua. Es evidente. Hermanos, esos pecados de la carne. El Señor dice, la palabra del Señor dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta hermana que canta, ¿verdad? Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ese corito no lo cantamos aquí, deberíamos de cantarlo. Pecados del espíritu. Estos son los que están relacionados con actitudes internas como la rebelión contra Dios, orgullo, falsas doctrinas. Son pecados del espíritu. Corintios dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. La soberbia, la falsedad, el engaño, la manipulación, la falta de perdón. Son más sutiles y peligrosos porque se disfrazan de espiritualidad, ¿verdad? Yo no soy como ese publicano, Señor. Escucha mi oración. Disfrazado de espiritualidad, la soberbia disfrazada de espiritualidad. Señor, yo aquí, Señor, yo allá. Yo no soy como aquel. Mire, una falsa espiritualidad, soberbia disfrazada de falsa espiritualidad, pero corrompen la relación con Dios desde adentro. Pecados del espíritu. Los pecados del alma, hermano, estos involucran el área de la mente, las emociones y la voluntad. Afectan cómo pensamos, sentimos y decidimos. Usted dejó de hablar mal de su prójimo y empieza a odiarlo. El odio y el rencor metido hasta en las venas son pecados del alma que te van a llevar al infierno si no los dejas, querido hermano. Segunda de Pedro dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La envidia, el rencor, la avaricia, la ansiedad que lleva a la incredulidad, la apostasía, la amargura. No siempre se manifiestan de inmediato estas acciones externas, pero van desgastando el carácter, minando la fe desde adentro. La pregunta clave aquí, hay una pregunta clave en todo esto. ¿Por qué me cuesta ser santo? ¿Por qué me cuesta ser santo? Y aquí hay una palabra en esta frase. ¿Por qué ¿por qué me cuesta ser santo? De mí. Bueno, número uno, porque lo estás intentando solo. Porque lo estás intentando solo. Por eso te cuesta. Por eso me cuesta. Razones por las que me cuesta ser santo. Número uno, porque a veces, hermano, lo estamos intentando solos. La santidad no se logra con esfuerzo humano. Nunca. Necesitamos de la gracia y del poder de Dios para ser santo. Y está a un paso de decirle, Señor, tú sabes que yo no soy santo. Ayúdame a ser santo. Como dice el pastor Cerrato, Dios sabe que yo sé que Él sabe que yo sé que nos cuesta ser santos. Que humanamente no podemos. Pero Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. San Juan 15:5, de memoria, ¿qué dice?
separados de mí, nada podéis hacer. Usted solo, hermano, por su propia fuerza, yo solo, con mis propias fuerzas, no voy a poder lograr ser santo. Pero agarrado de la mano de Dios, sí lo voy a lograr. ¿Por qué me cuesta ser santo? Bueno, tengo que entender que tengo una naturaleza pecaminosa heredada. Todos nacemos con una inclinación al pecado que nos arrastra lejos de Dios. Yo sé que en mí, decía Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no el hacerlo. Nosotros humanamente no podemos, nosotros en nuestra carne no estaríamos aquí. Yo le admiro a usted que viene de trabajar, hermana Irma, tardecito, guindada en el bus tal vez, pero está aquí, con una gana, no ha cenado. Y muchos de los que están aquí, yo podría decir, no hemos, pero yo ya cené, hermano, porque antes de venir aquí a alimentar mi espíritu, alimenté mi carne, ¿verdad? Pero muchos de ustedes no han cenado y le llaman las pupusas, vienen cansados de trabajar. La carne es débil. Usted desearía estar en su casita, pastor, ya apúrele al mensaje, apúrele, yo ya tengo hambre. La naturaleza pecaminosa que no quiere estar aquí, quiere estar viendo la serie de Netflix con 4 pupusas y una soda ahí, ¿verdad? Yo he faltado a la iglesia tal vez 4 veces. Y si es martes, la hermana Blanquita lo sabe, que yo no he venido, ¿verdad? Y me quedo en la casa. Y qué bien se siente, hermano. Yo digo, mire, y ahí los veo en las cámaras. Yo estoy comiendo y los estoy, ojalá se pudiera ser santo a control remoto. Y si me quedo el martes, ya no quiero venir el viernes y el domingo. Levántese, me dice mi esposa. Ay, no quiero. Usted es el pastor, me dice. Y que el pastor no quiera, imagínese, hermano. Y ahora las ovejas, hermano, contra todo pronóstico de la carne, estamos aquí, agradando y buscando de la presencia del Señor. La influencia del mundo es otro factor que nos impide ser santos muchas veces. La influencia del mundo, el sistema de valores y costumbres del mundo es contrario a Dios. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice: no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. No proviene del Padre. No améis al mundo. Cuesta la santidad. Cuesta la santidad. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Se acuerdan de unos libros de receta de cocina que tenían nuestras mamás? Las mamás compraban unos libros de receta bien caros y con pasta dura y con unas recetas, unas fotos de cómo hacer pollo a la pato pequinés con salsa de unas. Y usted decía, a ver, ¿por qué tiene los libros? Mi mamá dijo, los frijoles nos da, decía usted. Y un día usted agarra el libro y dice, hoy voy a sorprender a mi mamá. Voy a escoger una receta y la voy a recibir con un platillo exquisito de esta receta. Y cuando lo abría, leía que decía pavo en salsa de soya con vegetales y aceite de girasoles del sur de Chile. Y usted ve, listo con la receta. Y corría a la refri
Y cuando abría la refri, ¿qué encontraba? 2 huevos, un tomate, una cebolla hasta con nacida, ¿verdad? Y se le queda viendo la cebolla así, toda triste. Y 2 huevos choros, eso es todo lo que hay. Y vuelve a leer el libro, y el libro le dice que necesita 5 gramos de las hierbas de soya de Egipto. Y va a ver otra vez. Y manteca escucha ahí, hermano. Ni manteca escucha ahí, hermano. Qué galán. ¿Qué termina cocinando? Los 2 huevitos fritos. Mamá, fíjate que es todo lo que hay. Así es la santidad. Así. Usted quiere delante de Dios ofrecerle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted quiere adorar, ¿qué hay en su mente? TikTok. Eso hay. Y cuando quiere cantar, ¿qué encuentra en su mente? A Chente, a la Shakira y a Daddy Yankee y el reggaetón. Y usted quiere rendirle un gran platillo al Señor, ¿y qué encuentran? Malos pensamientos. Eso es lo que hay. Y Satanás dice, ¿y qué es lo que le vas a dar a Dios? Dice, y usted quiere abrir en lo más profundo y no encuentra el pavo pequinés, encuentra lo que sobró. Las tentaciones de Satanás nos alejan de una vida de santidad. El enemigo busca constantemente hacernos caer y apartarnos de la santidad. Pedro decía, vuestro adversario el diablo anda alrededor, cual león rugiente, buscando a quien devorar. También la debilidad por falta de comunión con Dios. No nos gusta ejercer al menos las 3 disciplinas principales de todo cristiano, las 3 rueditas de la mototaxi que yo ya le he hablado, el triángulo del éxito. Lo menos que un cristiano tiene que hacer, esas 3 cosas, repitámoslas. Número 1, orar. Número 2, leer la Biblia. Número 3, congregarnos. Deje de hacer una de esas y es como pincharle una llanta a la mototaxi donde anda hermano Josué, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Ya no caminó. ¿Se ha fijado que ahí va a ver a la mototaxi? Ay. ¿Se ha fijado cuántos cristianos caminan así? ¿Ah? Y no hablo físicamente, porque yo sería el primero que ya me truena la rabadía, hermano. Pero nos falta aceite en nuestra máquina a veces, el aceite del Espíritu Santo, hermano. Sin oración. ¿Cuándo hay que orar, hermano? Siempre. ¿A dónde? En todo momento. El peor lugar donde alguien oró en la Biblia. En el foso de los leones. En el vientre de un gran pez. ¿En cuál carrito querés venir a la iglesia? ¿Ah? ¿En cuál carrito querés venir a la iglesia? Porque está el carrito fúnebre también. Yo nunca voy a entrar a ese templo, dijo un ateo. Y el día que lo llevaban, se vino un aguaje fuerte. Y el único lugar que estaba abierto era la iglesia. Metámoslo ahí, dijeron. Y ahí vino el ateo. Tarde o temprano, hermanos, vamos a venir como sea, pero vamos a venir. Velad y orad, Mateo 24, 26, 41. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es, hermano? Lo repito, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La falta de renovación de la mente es el último factor por el cual a veces nos cuesta la santidad. Si no dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, seguiremos viviendo como antes. Hay que cambiar esa forma de pensar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y al final, esta ecuación famosa: vivir en pecado
vivir en pecado. Aquí hay dos palabras claves, vivir y pecado. ¿Cuál tenemos que tachar? ¿Pecado o vivir? Siguiente. Pecado. Hay gente que en vez de tachar el pecado, tacha el vivir. Y piensan que vivir, que tachando el vivir, queda abolido el pecado. Entonces ellos piensan que ya no hay que hablarle a la gente, ya no hay que celebrar los cumpleaños, ya no, y empiezan a dejar de vivir, pero siguen practicando el pecado. No se trata de dejar de vivir, se trata de dejar de pecar y seguir viviendo. ¿Vivir cómo? Vivir así, mire. Siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo encontré este dibujito. Así tenemos que vivir, mire. Crucificados con Cristo. Oremos. Señor, nos cuesta, somos humanos. Parece que no queremos a veces.